4 distritos en la ciudad, ahora hay 6, entonces era muy grande el distrito, pero pues fue una muy buena experiencia, muy joven, tenía 26 años y sin duda alguna pues lo marca a uno una experiencia en esa edad y pues gracias a Dios salió todo muy bien. Y hablábamos hace rato que en aquel entonces la clase política pues sí, realmente sí estaba un poquito ya pasada. La encabezaba en ese entonces 2000 Ángel Sergio Guerrero Mier como jefe político de la entidad. Sí, es bueno, en la experiencia personal lo diría, que haya un entreveramiento de jóvenes con personas que tengan experiencia. Lo dice un servidor que tuve oportunidad tal vez de los más jóvenes hasta ese entonces de ir al Congreso mediante una campaña. Había habido algunos diputados muy jóvenes antes Víctor Hugo Castañeda, que habían llegado como suplentes, 2 años más o menos tenía. Entonces, ¿fue uno de los diputados más jóvenes? Sí, por elección directa, sí. En el caso del presidente de Acción Nacional hoy, llegó como suplente, muy joven. Carlos García. Cruzaba los dedos para que siguiera enfermo Carlos Garcinado. No me consta esa parte, pero y yo diría es muy importante el entreveramiento generacional. También hay que reconocer que, como luego dicen, la experiencia es un valor muy importante y solamente se gana con el tiempo. Entonces, todavía creo que estamos en la parte del medio como para decir sí que se incorporen jóvenes. Yo diría mucho sí que se incorporen mujeres a la vida política, a los espacios públicos, pero también que no jubilemos a las personas de 50 años, o sea, porque la experiencia que van ganando en los cargos, sobre todo políticos, técnicos, tiene mucho que aportar. Tiene que haber un entrenamiento de la energía, del ímpetu, del entusiasmo, la motivación de los jóvenes, con la experiencia de las personas que digamos pues 50 años, de 55 años, 60 años, que tienen una trayectoria, una experiencia, un trabajo hecho, ¿no? Un respeto muchas veces ya ganado, y es muy importante que no se desplacen. Yo diría, es importante ese entreveramiento generacional, porque vamos de extremo a extremo. Luego había gentes muy mayores que tenían mucho tiempo en la política, y luego de repente llegamos los jóvenes así con el ímpetu, y pareciera ser que ya no queremos nada con las nuevas generaciones. Y sin duda alguna es importante un justo medio donde haya un entrenamiento generacional, donde los jóvenes valiosos, que tengan energía e ímpetu, sobre todo que tengan muchos deseos de trabajar, de servir, bien intencionados. Luego hay jóvenes que creen que la política es solo para estar en la disputa de ciertas condiciones de ventaja. Y no es así. La política es sacrificio, es trabajo, es dar resultados, esforzarse. Paciencia. Y bueno, eso lo ve uno de las personas mayores. De pronto, cuando ve uno a los que ya tienen mucha experiencia, se da uno cuenta porque tienen 10, 15, 20 años en esto, porque han ido acumulando conocimiento, han ido acumulando experiencia, y eso siempre es muy importante. Me decía un comandante, una vez que platicaba con ellos, hasta en las policías, me decía, oye, la policía no es mejor estar renovando. Y me decía, mire, sí es bueno porque los nuevos elementos llegan recién capacitados, entonces llegan con mucho ímpetu y hay que hacer esto y ya está corriendo, y claro que sí. Dice, pero siempre necesita estar ahí el viejo de la danza, porque es el que les va marcando la pauta, los tiempos, los ritmos, que muchas veces se dificultan los jóvenes. Y el conocimiento territorial. Así es. Platicamos que el PRI del 2000, al que nos tocó vivirlo pues con el ejercicio periodístico, del 2012, al que apreciamos la semana pasada, lo comentábamos aquí, que es un PRI que todavía no se acomoda a su nueva realidad. Y la nueva realidad a partir del 1 de diciembre pues regresar a Los Pinos. O sea, un PRI que está entre ese tránsito del PRI de Maduro hacia las nuevas generaciones. Miguel, tú lo comentas, te interrumpo tantito porque sí me interesa un comentario, la visión personal. El PRI nacional no se ha renovado, el PRI del centro, el PRI del Ejecutivo Nacional. Las renovaciones vienen de los estados.
Y aquí lo comentábamos. Enrique Peña Nieto es del Estado de México. Y los cuadros de esa generación de Enrique Peña Nieto, si quieren los analizamos de uno por uno, vienen de los estados. Porque si revisamos la nomenclatura de las oficinas centrales, de la CTM, de la CNOP nacional, de la CNC, ahí vemos que no ha habido la renovación. De hecho, comentábamos dos casos muy particulares que lograron transitar la alternancia. Emilio Gamboa y Manlio Fabio Beltrón. Así es. Quienes se fortalecieron en la etapa de gobierno del PAN, ¿no? O sea, y es un ejemplo de lo que usted está comentando respecto a esa realidad. Así es. Por el PRI, o sea, ¿cómo vislumbra el PRI a partir del 1 de diciembre? Un mismo PRI que le tocó vivirlo, quizás cuando pierde el poder Tengo esperanzas en que Enrique Peña Nieto logre este entreveramiento generacional, abra espacios a los jóvenes, a los cuadros jóvenes. Hay legisladores o exlegisladores muy jóvenes, hay presidentes de partido de los estados muy jóvenes, que abran espacios en las dependencias federales, que abran espacios y que se acompañe de esta gente. Luego lo que sucede en el tema de los jóvenes es que se da una especie de reclutamiento de las principales universidades, de egresados jóvenes de las principales universidades nacionales o incluso del extranjero, y se convierten en los staffs, esos jóvenes aguas, porque no tienen lo que decía Víctor ahorita, el conocimiento territorial, ni la experiencia, ni les tocó vivir el PRI del gobierno, ni les tocó vivir el PRI de la oposición. Pero esa parte sí es fundamental. Es muy importante. No, pero esa parte es fundamental, porque hay dos áreas, al menos en el gobierno federal, que refleja esa realidad. Una, el tema de Hacienda, la política económica ha sido la misma, independientemente del partido. Y el otro, el tema de seguridad pública. Así es. Y entonces, mi opinión siempre será a favor de que en el entreveramiento generacional sí se incorporen jóvenes, pero jóvenes que traigan trayectoria, que sí a los 26, 27, 28, 35 años, sean jóvenes que hayan tenido alguna experiencia, si van a cargos administrativos, pues que hayan tenido experiencia administrativa, si van a cargos políticos, que hayan tenido cierta experiencia política. Y es muy importante, no necesariamente los jóvenes podemos llegar a los 25, a los 24 años sin experiencia. Porque yo siempre que me invitan a alguna plática con jóvenes en las universidades, les digo, levanten la mano los que, además de estar aquí estudiando, están trabajando. Bien poquitos. Pero esos poquitos le llevan una gran ventaja a los que esperan terminar para trabajar. Y esos son los elementos que a mí me parecen muy valiosos. Por eso digo, hay jóvenes, muy jóvenes, ya con experiencia, con conocimiento. Ojalá esos son los jóvenes y las jóvenes que tengan las oportunidades. Lo digo también porque hemos visto casos de los egresados de las grandes universidades que técnicamente están muy bien preparados, pero que jamás en la vida conocen la realidad de las zonas indígenas del país, que no conocen las realidades de las zonas industriales o de las zonas urbanas, los problemas urbanos. Entonces es muy importante pues la experiencia. Y de los cuadros que ya tienen todas las tablas, mucha lona recorrida, hay que buscar también que ellos sigan aportando. Ahora sí que si ya los preparamos para eso, pues entonces que sigan aportando su conocimiento y su experiencia. Yo creo que es ahí donde está la preocupación, sobre todo como se ha venido conformando el equipo staff de Enrique Peña Nieto. Ahí está la preocupación, alcalde. ¿Por qué? Porque los problemas serios de la nación están en la recaudación, ¿sí? Y esta tecnocracia que llegó al poder y que no se salió en los 12 años de panismo, el aparato está ahí, tuvo continuidad. De esas, es la que ha destrozado el sistema hacendario del país. El sistema hacendario estaba excelentemente bien cuando los políticos gobernaban la nación. Hablamos de Gustavo Díaz Ordaz hacia atrás. Teníamos un Producto Interno Bruto creciendo al 7%, al 6%, al 5%, y la captación hacendaria representaba el 17-18% del Producto Interno Bruto nacional. O sea, tenemos un sistema hacendario
¿sí? Muy efectivo, que nos daba para ir creciendo a esos ritmos. Sí. ¿Sí? Llega la tecnocracia al país y destroza el sistema hacendario. Y tenemos ya, no sé, 30 a 35 años de parche en parche a las leyes hacendarias, por ponerle un ejemplo de lo que este tipo de profesionistas que llegan al partido sin experiencia política, sin territorio conocido, sin conocer las necesidades de la nación, del pueblo, de las colonias, han venido haciendo nada más en lo que son las políticas fiscales, que vienen repercutiendo a los ayuntamientos precisamente, ¿sí? Entonces, nosotros vemos, al menos lo observamos desde fuera, estas generaciones conocen la economía en el papel, y de acuerdo a lo que observamos, el staff de Enrique Peña Nieto amenaza con repetir exactamente las mismas experiencias. Gente ciertamente estudiada en Harvard, a lo mejor en la Universidad de Manchester, en Londres, en las mejores universidades del mundo, pero que conocen la nación a través del papel, a través de las estadísticas, de los porcentajes, no la política real o realpolitik que viven las colonias, ¿sí? Y entonces estamos viendo que es más de lo mismo. El staff, los 47 o 60 que lleva ya nombrados, la gran mayoría es gente que tiene entre 30 a 42 años promedio. ¿Qué experiencia política pueden tener? Hay excepciones, claro, pero la gran mayoría son técnicos incorporados a la política. Pues es justamente de lo que estamos hablando. Me parece que sí hay riesgos y debe ser señalado. El hecho de que prácticamente se haya obligado a una aclaración del presidente electo es positivo. El hecho de que salga y tenga que decir no voy con mis amigos, o sea, voy a gobernar para todos, eso es muy bueno. Muy bueno porque se van aclarando dudas, ¿verdad? Se van aclarando cuestiones que de pronto alguna señal que percibe la población de manera equivocada y comenzaba a etiquetársele como que iba por ahí. Porque puros amigos. Lo que usted señala. 80-90% de los nombrados es muy amigos. importante para Enrique Peña Nieto que desde un principio busque los elementos más capaces. Porque fue lo que el PRI criticó de Vicente Fox. Claro, un gabinete de amigos. Sí, no importa si Felipe Calderón, ¿no? Claro, Felipe sí. Tampoco no varió mucho. No, así es. Entonces es muy importante y yo comencé por ahí diciéndolo. También nosotros como gente del gobierno esperamos lo mismo, lo bajamos aquí, si quiere, bajamos al nivel estatal. Es lo que iba a decir, ¿usted no hizo un gabinete de amigos? No. ¿Gabinete municipal de amigos? Pues lo empezando por su jefe de comunicación. No lo conocía yo bien, fíjese. Lleva 2 años conociéndolo a Felipe. Lleva 2 años conociéndolo. En la chamba, ya en el operativo, en la operación. Ahí es cuando de repente justifico a los que ponen a sus amigos. De plano. No, hicimos un gabinete de gente capaz, de gente profesional que le echa ganas al trabajo. Y digo, si quieren lo bajamos en el plano del gobierno federal a lo estatal, me parece que... municipal diciendo que es más efectivo. Sí, nos vamos hasta allá. Para que le eche la bolita al gobierno. Y también lo hicimos así, ¿no? Lo hicimos con gente profesional, con gente capaz. ¿Y qué ha dado en términos generales? Pues buenos resultados. Tenemos la expectativa de lo mismo en el plano del gobierno federal. Por ejemplo, aquí viene el reemplazo de las delegaciones federales. Deben ser perfiles así. ¿A qué aspira? ¿Qué delegación? No, ninguna. Deben ser perfiles así, deben ser gente bien preparada, debe ser gente con experiencia, gente capaz. Aquí aspiro a que no tengamos estas dificultades que tuvimos en estos 2 años con las dependencias federales. Aspiro a que se elimine ese tema de la disputa por los créditos, de que sea recurso federal, de que sea recurso estatal, de que sea recurso municipal. Aspiro a que si viene el proceso electoral no estemos recibiendo señalamientos, no se estrangule, no nos cierren la llave, no nos estén presionando de esa manera. A eso aspiro a que podamos construir una vida institucional más sana, madura, más madura, más congruente y de menos competencia entre los órdenes de gobierno. Esa parte que usted comenta se empezó a generar las últimas 2 semanas. En esa principio de semana se hablaba de que apenas habían aplicado el 34.3% del programa para infraestructura en el país, o sea, de más de 6,000 millones de pesos apenas se habían aplicado, así como 2,000, pero sí. También en contraparte, o sea, es decir, esa es la denuncia que Hacienda hacia los estados y municipios. Sin embargo, la Cámara de Diputados hace un estudio y dice
que también hay un subejercicio de más de 6,000 millones de pesos por parte del gobierno federal.